Estamos muy contentos por lo que Dios ha estado haciendo, por supuesto, la unción de sanidad, los cuartos de sanidad también. Fíjese qué milagro que Dios hace, ¿no? Y nuestro hermano que estaba sufriendo tanto, ¿eh? Y la verdad que somos sorprendidos y también emocionados, ¿no? Anoche también en Piraí, en Puerto Piraí, una hermana daba testimonio y fíjese que Dios obra de una u otra manera, ¿no? Muchas veces el Señor sana en la unción de sanidad, otra en los cuartos de sanidad y otras veces sana en un culto normal, en un culto que puede ser un miércoles o un domingo, donde pareciera que en realidad es tan sencillo, ¿no? Pero cuando invocamos al Espíritu Santo, las cosas pueden suceder. Anoche una hermana cuyo hijo congrega acá, la mamá de Javi Vargas, nuestro flamante abogado, ¿no? Y la mamá de Javi estaba dando testimonio de que tenía un problema gravísimo en la columna, dolores de todo tipo. Y bueno, vino a una reunión común, vamos a decir, ningún énfasis en cuanto a la unción ni sanidad, pero en un culto común el Señor, hermano, hizo un milagro tremendo, vino arrastrándose ahí a Puerto Piraí a la iglesia y se fue sana, daba testimonio. Así que de una u otra manera el Señor está obrando, ¿eh? Hoy quiero hablarles de una palabra. Es un fenómeno espiritual, podemos decir un fenómeno espiritual, pero que ha acontecido a todos los seres humanos. Y bueno, obviamente que estábamos meditando en nuestro modelo máximo, que es Jesucristo, ¿no? Y cómo Él, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto ayunando. Y también dice que padeció ese fenómeno espiritual, le voy a decir, que se llama tentación, ¿eh? Entonces, este es un mensaje donde nos vamos a poner a reflexionar en una cuestión que es crucial, que determina la victoria o determina la derrota del cristiano verdadero, de la persona que es muy sincera y que quiere obviamente avanzar espiritualmente, ¿no es cierto? Así que la tentación marca la vida del cristiano, del creyente, ¿eh? Y bueno, obviamente que la Biblia habla, lo describe al tema, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo padeció tentaciones del tentador, valga la redundancia, ¿no es cierto? Porque el tema de la tentación describe la naturaleza de nuestro enemigo invisible, el enemigo espiritual, lo que la Biblia llama el maligno, ¿no? Porque siempre el propósito es malo, sus pensamientos son malos, sus acciones, sus planes siempre están llenas, revestidas de maldad. Por eso es el maligno, pero es el tentador porque siempre va a estar ejerciendo una influencia negativa a nivel mental, a nivel de pensamiento, aún de impresiones, de deseos profundos. Genera deseos profundos para que la persona se desconecte con Dios, se desconecte de la comunión con Dios, que no pueda crecer, que no pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo ha creado. Así que la tentación es una arma poderosa que tiene Satanás, mediante la cual te ofrece algo que puede ser muy atractivo, pero que evidentemente los frutos son frutos amargos, son frutos de muerte espiritual, podemos decir así, como vamos a ver algunos pasajes. Dice Primera de Corintios, ¿sabe qué? Es una carta del apóstol Pablo, la primera carta a la iglesia de los Corintios. Dice, capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, atención, mire que no caiga. O sea,
máxima alerta, muchachos, decía el apóstol Pablo a los discípulos que estaban en Corinto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, que tiene que estar vigilando, porque el tema de la tentación le puede atacar a cualquiera. Porque por más que la persona se piense, el cristiano piense que va a estar bien, que la tiene toda controlada, puede bajar la guardia espiritual en oración. Acuérdense que Jesús le decía: orad y velad, oren y estén vigilantes para que no entren en tentación. Entonces, esa vigilancia y esa alerta en oración no debía nunca faltar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no es cierto?, la astucia y la inteligencia del engañador. Acuérdense que Jesús le llama el engañador, porque engaña aún a las personas más buenas y más sinceras. Por eso tenemos que conocer la palabra y tenemos que entender este fenómeno espiritual, que es un encontronazo ni más ni menos con los seres de las tinieblas, ¿está bien? Que quieren ejercer un dominio y una autoridad en nuestra vida. Y bueno, podemos decir un montón de cosas, pero Satanás, a través de la tentación, trata de ejercer dominio también sobre los ámbitos, porque siempre en el mundo espiritual el tema crucial es el ser humano. El ser humano va a ejercer un beneficio o una maldición sobre la tierra conforme si se deja utilizar por Dios o se deja utilizar por Satanás. Entonces, a lo largo de la historia, no podemos estar nombrando a todos, ¿no? Pero Satanás ha usado a personajes siniestros, a seres que le han servido a seres humanos, ¿no es cierto? Y que, bueno, de esa manera se ejerce la autoridad sobre la tierra y Satanás empieza con tentación, con ofrecimientos, con impulsos. Entonces el cristiano debe aprender a ejercitar, valga la redundancia, un ejercicio espiritual, hacer un ejercicio espiritual que se llama discernimiento, o sea, discernir los impulsos, discernir los deseos, discernir los pensamientos, discernir esos sentimientos que parece que te embargan y que tenés que hacerlo, porque si no, evidentemente, ¿no es cierto?, la vas a pasar mal. Entonces, discernir de dónde vienen, discernir de dónde es el origen de ese tipo de impulsos, de ese tipo de pensamientos, porque Satanás se disfraza de nuestros pensamientos y a través de lo que se llama tentación o prueba también, que es muy interesante, que es la misma palabra en el idioma griego, prueba y tentación es exactamente igual. ¿Por qué? Porque Satanás está probando a ver si puede hacerte retroceder. Está bien, estás contento, estás creciendo, estás feliz, has descubierto, como decía nuestra hermana, ¿no es cierto? Has descubierto una vida nueva, una vida plena, una vida distinta, una vida que realmente le ha cambiado. Era un mundo dentro del mundo, era el reino de Dios que ha descubierto, ¿no es cierto? Pero Satanás se la pasa pensando a ver cómo te puede sacar ese gozo, cómo te puede sacar la alegría de haber descubierto el reino de Dios, cómo te puede hacer retroceder, cómo te puede detener, paralizar espiritualmente. Entonces, ahí está el propósito de las tentaciones. Dice, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, atención, ahí están los recursos de Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. O sea que si verdaderamente estamos padeciendo tentación, o sea, entendamos que Dios espera el triunfo porque sabe que podemos resistir con su ayuda, ¿no es cierto? Así que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea, que nuestro Padre Celestial no nos va a abandonar.
frente a los encontronazos con los seres de las tinieblas, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que la palabra de Dios está describiendo ese fenómeno de la tentación, esa forma que tiene Satanás de poder desviar tu pensamiento y tu mirada de Cristo, que puedas olvidarte, distraerte, que puedas confundirte, ¿no es cierto? Bueno, lo describe plenamente, es parte de la vida. Y ¿saben una cosa? Satanás no le interesa demasiado a aquellos, no le interesa en las personas, no se interesa a las personas que en realidad domina como quiere. Lo que más le interesa es tentar a los creyentes que han descubierto que hay un mundo precioso por medio del Espíritu Santo de Dios, que han descubierto una obra poderosa, ha tenido una revelación. Entonces, el triunfo más grande de Satanás es hacer caer en pecado a un cristiano. Por eso el interés es grande, tu alma vale mucho, hay una batalla por tu alma para que estés retrocediendo y te pierdas las mejores bendiciones. ¿Está bien? Es muy interesante la vida de Cristo para imitar, no para una anécdota o para saber históricamente quién era Jesús. La vida de Cristo es para imitar. Atención, porque Él enfrentó, ¿no es cierto?, al tentador. ¿Cuándo? Justo antes de comenzar el ministerio de salvación, que culminaría en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera vencido la tentación? ¿Qué hubiera pasado? Así que verdaderamente no sé si estaríamos acá. ¿Está bien? No estaríamos acá, porque Él tuvo que vencer la tentación para después ayudar a la humanidad sufriente. Entonces, ¿tenés un llamado? Claro que sí. ¿Tenés un propósito? Pero claro que sí. ¿Tenés una tarea que hacer? Pero claro que sí. Es anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora, ¿qué sucedería si vos en vez de avanzar, caes permanentemente en el tema de la tentación? Y obviamente que la tentación no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación y ahí caemos en el pecado. O sea, si Jesús mismo fue tentado, y no tenía pecado, la tentación no es pecado. Que venga Satanás y te ofrezca 1001 fantasía, bueno, lo echas fuera y chao. Te dedicas a alabar a Dios y el demonio desaparece. Viene Satanás, hermano, con sus porquerías de pensamiento y le decís, te vas en el nombre de Jesús. Y seguís cantando y alabando a Cristo y se acabó el problema. ¿Está bien? Realmente es un fenómeno que todos los seres humanos y más los cristianos lo tienen que atravesar. Y si no vencen la tentación, van a estar estancados espiritualmente y no van a poder servir a su prójimo. No van a poder servir entonces a Dios. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino de Cristo. El camino de Cristo es vencer la tentación para avanzar en el ministerio que tenemos que hacer. ¿Qué significa ministrar? Ministerio es servicio. Es el servicio que podemos hacer en la vida. Entonces, si no vencemos la tentación, vamos a estar frenados. Vamos a estar como cuando nos olvidamos de sacar el freno de mano, ¿vio? Que uno quiere avanzar y no sabe qué pasa. Bueno, en realidad ese freno de mano viene cada vez que vos cedes al tentador y obviamente, amado, se nos apaga la luz. Empezamos a tener sentimientos negativos, pensamientos malos, enojos, iras y un montón de cosas, ¿no?
Un montón de cosas. Dice Santiago 1:12, atención, por eso es tan importante atravesar la tentación y vencer. Porque dice Santiago, la carta de Santiago 1:12, dichoso, bienaventurado, feliz es el que resiste la tentación. Amén. Porque al salir aprobado, dice la Nueva Versión Internacional, que me gustó como dice, como lo expresa, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Amén. O sea, primero está vencer la tentación, porque eso es lo que Dios espera. Los ángeles de Dios esperan. El reino de Dios está expectante, que avancemos con victoria y que venzamos la tentación. Amén. Y después que vencemos la tentación, como hizo con Jesús, hermano, descendió lleno del Espíritu Santo. Si hubiera cedido a la tentación, o sea, no hubiera descendido lleno del Espíritu Santo, sino lleno a lo mejor de los demonios. ¿Está bien? Porque así es la vida espiritual. Así es la vida espiritual. Así que te animo que abras tu corazón a este tema para tener victoria. ¿Por qué? Porque es dichosa la persona que vence la tentación, porque ahí es donde Dios te da la corona de la vida. ¿Y qué vida? La vida espiritual, la vida del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Básicamente, en forma muy sencilla, le voy a decir, el camino de Cristo, de la imitación de Cristo, te marca algo fundamental. Jesús venció al tentador. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces la clave es esa. Cuando nosotros decimos, el Señor te llene, el Señor te bautice con su Espíritu Santo, el Señor colme de su presencia tu vida, no es solamente para que te sientas bien y sientas un cosquilleo, no sé, lindo, y decir, qué bueno, da gusto venir a la iglesia. Bueno, mucho más allá que eso, ser lleno del Espíritu Santo va a hacer que tu vida, lleno del Espíritu Santo, no le dé lugar a Satanás. Amén. Ahora, lo hemos hablado, lo hemos predicado, ¿no? Cuando el demonio que le tuvo que salir, ¿no es cierto?, la encuentra desocupada a la casa, dice, volveré con 7 demonios peores, y el postrer estado de esa persona es peor que antes. ¿Por qué? Porque no se llenó con el Espíritu Santo. Por eso, la victoria contra la tentación es muy fácil. Muy complicada, tal vez puede ser, ¿no es cierto? Si usted no se pone firme, es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces vendrán los demonios que vendrán y se irán por donde vendrán. Amén. Entonces ahí está la clave. Por eso el mandamiento del apóstol Pablo es ser lleno del Espíritu Santo. Acuérdese. ¿Se acuerda ese pasaje? No se acuerda. ¿Dónde estaba? ¿En qué carta? Efesios. Gloria a Dios. Medalla de oro. Aplauso para el hermano. Gloria a Dios. No sé quién. No veo porque. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra maestra, ahí está. Dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Claro, vio que hay como una contraposición ahí, ¿está bien? Nombra un pecado que obviamente andar borracho es pecaminoso, ¿no es cierto? O te destruye la vida, te destruye la salud, te destruye la familia, te destruye el matrimonio, te destruye todo. Pero bueno, o sea, y si realmente emborracharte es pecado, dice, antes ser lleno del Espíritu Santo, o sea, no ser lleno del Espíritu Santo, también es un pecado. ¿Qué opina usted? Tenemos que tomarlo de esa manera, porque es un mandamiento. Y cuando te da un mandamiento es porque es importante. Es bueno para tu vida que estés lleno del Espíritu Santo,
Porque si no van a venir los otros espíritus no tan santos y van a querer destruir tu vida cristiana. ¿Está bien? Uno de los fenómenos también que puede ser muy triste es cuando un cristiano vuelve atrás, cuando un cristiano desaparece del reino de Dios. Antes servía, ya no sirve más, se apagó la luz. ¿Qué sucedió? Bueno, si indagamos un poquito, es seguro que el tentador tuvo éxito, seguro que el tentador ganó su lugar, ¿eh? Entonces esto es un tema muy, muy importante. Respuestas al tentador. Hay 3 formas de responder al tentador, a los espíritus del mal que te ofrecen cosas muy atractivas. Claro, porque si Satanás se te presentara con cuernos, con un tridente, feo como es en realidad, ¿no es cierto? O sea, todos dicen, no, yo prefiero a Cristo. ¿Qué opina usted? Si te presenta con los cuernos, todo rojo así, ¿no es cierto? Porque viene del infierno, con un tridente, con una cola larga. Vos decís, no, salí, viste, ser feo. Pero como se presenta para engañar, entonces no se crea que se va a presentar tan feo. Por ahí se puede presentar en forma de una linda mujer, un lindo hombre. Amén. Amén. Bueno, entonces es importante que usted sepa hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, 3 respuestas al tentador. La persona cede, anda de mal en peor. No siento la presencia como antes, pastor. Y bueno, ¿cómo lo va a sentir? Va a sentir la presencia del demonio, seguramente. ¿Está bien? Tenga cuidado, porque eso es lo más fácil, es ceder a la tentación. Y son típicos cristianos, porque vamos a referirnos a los cristianos, porque para eso estamos acá, para ser verdaderamente cristianos, ¿no es cierto? Y son los típicos cristianos, y que vos le preguntáis, ¿pero por qué hizo esto, hermano? Y porque lo sentí. O sea, todo lo que siente, lo hace. Se confunde o fue engañado de que todo lo que sentí está bien. Porque si estuviera mal, no lo sentirías. ¡Oh, hermano! Cada cosa se va a mandar porque lo sintió. Y lo sintió. Entonces se mueve por sentimientos. Entonces los demonios se hacen un picnic porque piensa que todo lo que siente está bueno. Y sabe, amado, hace desastres. Y no se da cuenta que es el tentador. No se da cuenta que le apaga al Espíritu Santo, que le aleja a Dios de su comunión real. No se da cuenta, hermano, que cada vez va a ir a la destrucción, porque dice Jesús, cuando lo describe a Satanás, dice, ha venido a robar, a matar y a destruir. No ha venido a hacer una cosa buena con las personas. Nunca, nunca, jamás. Ni a sus mismos siervos, que los utiliza con gran poder, van a terminar bien. Porque el propósito de Satanás es odiar hasta destruir a las personas. Nunca ama a nadie, nunca lo hará. Entonces es tan importante que tomemos una decisión y que todo lo que vos sentís, no te creas que viene de Dios, no te creas que es bueno, porque también puede ser un sentimiento puesto por los demonios en tu ser interior, en el profundo de tu alma, puedes sentir ese tipo de sentimientos. Bueno, segundo, la segunda reacción a la tentación puede ser el cristiano que pelea con sus fuerzas, ¿no es cierto? Porque sabe que tienen que tener convicciones y que tienen también, hay cristianos que tienen mucha fuerza de voluntad, y realmente es bueno, es muy bueno, y se determina y pelean, pero realmente llega un momento, hermano, que siempre cae en lo mismo, y siempre caen los mismos pecados, porque pelea con sus fuerzas,
Es la descripción de Romanos 7, 19 y 20, donde dice el apóstol Pablo describiendo esto, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, o sea, el pecado que lo domina. O sea, es una persona, es un cristiano verdadero, pero pelea con sus fuerzas. Y la tercera respuesta a la tentación, sencillamente, aquel cristiano que se da cuenta que solamente con la fuerza del Espíritu Santo puede vencer a los demonios. Amén. Ese cristiano se ha dado cuenta, tal vez porque muchas veces fracasó, por querer ser un fiel creyente en Cristo Jesús e imitar al Señor. Y un día se dio cuenta que Jesús lo venció al tentador porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, clama por el bautismo del Espíritu Santo, clama por la llenura, porque es la única solución real, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, una de las oraciones que tienes que repetir todos los días de tu vida, desde que te levantás hasta que te acostás, es decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu me domine, me controle. Tu Espíritu Santo domine mis pensamientos, mis emociones, mi lengua, Señor, mis sentimientos, todo. El Espíritu Santo me domine por completo. Quiero ser lleno, Señor, de tu Espíritu. Amén. No es poca cosa. Esto determina la victoria. Entonces, la verdad que el tercer manera de reaccionar es el que verdaderamente Cristo nos enseñó con su ejemplo. Yo quiero repasar a varios siervos de Dios, a varios personajes bíblicos que en forma general nos van a dar un ejemplo, porque no vamos a estar nombrando todas las maneras de tentación que puede haber de parte de Satanás hacia los seres humanos, porque si no sería muy largo, ¿no es cierto? Pero vamos a ir recorriendo algunos personajes importantes en la Biblia que fueron realmente siervos de Dios sinceros y cómo fueron tentados también en forma muy sutil. Por ejemplo, dice que el libro más antiguo de la Biblia es Job, un hombre muy espiritual, un hombre tan espiritual que le causaba un santo orgullo a Dios. Y hay una frase que él tiene, que siempre me impactó a mí y que obviamente es digno de ser imitado, ¿no? Dice Job 31:1, hice un pacto con mis ojos para no codiciar a una doncella, a una virgen también dice allí, ¿no es cierto? Está hablando de una joven que no era casada. O sea, era un hombre grande, evidentemente, pero había hecho un pacto de santidad con sus ojos. Qué interesante. Que haya cristianos en este lugar que hagan un pacto con sus ojos. ¿Qué opina usted? Mire, con razón Dios hacía alarde de su siervo Job. No se crea que todos los cristianos van a tener el mismo acceso a Dios. Si no se determinan a hacer un pacto de santidad para vencer al demonio, al tentador. Amén. Vale la pena. Pero no quiero hablar de ese tipo de tentación que podría haber sido una lujuria, como dice la Biblia. ¿Está bien? Sino que yo creo que es un ejemplo Job, fundamentalmente eso es lo que el Señor me mostró, de
de una obra satánica muy tremenda que sometió a Job Satanás, tentándolo con problemas económicos, con ruina, con problemas financieros, con escasez, con pobreza. Es más, lo perdió todo, porque dice la Biblia allí en Job, en el libro de Job, que Satanás le destruyó todo, todo lo económico. Soplaron vientos tan huracanados que le reventó todo la economía que tenía Job. Y era una persona que tenía mucha capacidad económica. Entonces, lo que el Señor me mostraba en forma concreta para que podamos reflexionar es que muchas veces Satanás te va a atacar la economía para que te desanimes, para que no confíes en el Señor, para que retrocedas, para que llegues a pensar que para qué al final confiaste en el Señor y te va mal económicamente. Dice que Job se mantuvo fiel a Dios, a pesar de que la esposa, bastante arpía la esposa de Job, dice que Job 2:9, entonces, para colmo se había hasta enfermado, dice que no solamente le destruyó la economía Satanás, sino también que lo enfermó a Job. Y la mujer dice, aún retienes tu integridad, le dice la esposa, maldice a Dios y muérete. Y entonces Job le contestó, no se quedó callado, y le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Impresionante, se sostuvo. Dice la Biblia que cuando terminó la tentación del tentador que destruyó financieramente, económicamente a Job, Dios le dio muchísimas más cosas que las que tenía, que las que perdió. Amén. Y yo te voy a decir algo. Esto muchas veces sucede en los cristianos. Satanás viene y te tienta con problemas económicos, porque sabe que el área económica es un área importante. Y hay obviamente una serie de factores de cómo atravesar esas tentaciones económicas, ¿no es cierto? Ser agradecidos, ser personas que honran a Dios, que le alaban y no le dejan, como hacía Job, ¿no es cierto? No dejó de adorar a Dios, no dejó de reconocerle en su grandeza, no pecó con su boca, con sus palabras, en contra de, quejarse en contra de Dios. ¿Está bien? Entonces, cuando pasó la prueba, cuando pasó la tentación, Dios lo levantó mucho más todavía. Y en este sentido, acordate que hay armas espirituales. Por algo Malaquías dice, maldito soy con maldición, porque toda la nación, le habla a Israel, ¿no? Toda la nación ustedes me han robado, dice Dios. Claro, habla de maldiciones, habla de reprender al devorador, habla de que Satanás puede tener autoridad sobre la economía del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está fallando en la fe delante de la presencia del Señor. Satanás avanza, pero hay maneras de sujetar al tentador, de vencer a Satanás y salir en victoria económica y tener mucha más victoria que antes. Es una manera, es una forma, lo enseña la Biblia. ¿Está bien? Por eso digo, cada personaje nos enseña cómo enfrentar las tentaciones. Y la cuestión de la tentación económica, cuando el demonio ataca las finanzas, es algo muy certero.
que muchos cristianos no lo tienen en cuenta. Por eso cuando la Biblia te habla de principios de prosperidad y principios de victoria en el área económica, ponelo en práctica, porque va a hacer que el demonio no pueda atacar tus finanzas, no pueda desatar maldición económica, no pueda devorarte el fruto de tu trabajo. Dios nos enseña el camino de la victoria, aún en esa área tan importante que es el área económica. Así que, en verdad, hermano, es para inspirarse. José, patriarca del pueblo de Israel, yo creo que pasa la historia, y el Señor me mostraba así, concretamente, nos enseña, como joven nos enseña a lidiar con las tentaciones de los ataques en la economía. José pasa la historia como un maestro de cómo enfrentar, atención, que esto es también muy común, demasiado común, las tentaciones sexuales. Él era una persona íntegra, fue una persona que por envidia los hermanos lo vendieron como esclavo, ¿no es cierto? Bueno, y lo compra como esclavo un buen amo, una buena persona. Pero el problema estaba en la esposa. La esposa lo tentaba, o Satanás a través de la esposa. Dice, hablando ella a José cada día. O sea, la tentación de José no fue fácil atravesarla, porque la mujer del amo estaba esperando que su esposo se vaya para tentar a José, para pecar sexualmente con este muchacho. Y ¿saben una cosa, amado? Todos los días reprendía al tentador y lo resistía, y lo resistió, porque era de tanta integridad que él decía, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi amo que confía en mí? Era absolutamente leal José, tenía un espíritu excelente, estaba anclado en Dios y no cayó en pecado. Y cuando la mujer vio que realmente no iba a hacerlo caer en pecado sexual, entonces lo acusó falsamente como que la quería violar y lo echó en la cárcel, lo echaron en la cárcel injustamente. Pero, hermanos, desde la cárcel, desde lo más bajo de la sociedad, lo levanta Dios y lo pone arriba. Ahora, ¿qué hubiera pasado si José hubiera dicho, bueno, Señor, usted sabe que somos débiles, y al final, veo que algunos cristianos, a mí me han dicho de todas las excusas. Y vio, pastor, yo no soy el apóstol Pablo, y bueno, uno es débil. Y entonces, años siendo cristiano y siempre en el mismo lugar. Nunca avanza, nunca recibe un crecimiento, nunca una manifestación del Espíritu Santo para ponerle arriba espiritualmente como un siervo, una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque siempre cae en lo mismo, y siempre en lo mismo, y siempre en lo mismo. Ahora, yo digo, hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado si José caía en adulterio? ¿Qué significa adulterio? Contaminación espiritual profunda. Yo estoy absolutamente seguro de que José no hubiera tenido revelación del Espíritu Santo, o sea que Dios no lo hubiera podido levantar y poner como virrey de Egipto, como lo puso, porque todo fue a causa por la revelación del Espíritu Santo que posaba y reposaba y permanecía con José. Esas revelaciones del Espíritu Santo no vienen porque sí, amado. Vienen cuando vencemos al tentador. ¿Quién me dice amén? Vienen cuando vencemos al tentador, a Satanás, hermano. ¿Cómo va a reinar el Espíritu Santo si le estamos dando lugar al otro demonio, al otro espíritu del mal? Nunca va a reinar en nuestra vida. Por eso es tan importante este tema
y determina tu victoria o tu derrota, tu victoria o tu derrota, tu victoria o tu derrota, hasta que no te animes con valentía a ser especial, distinto, espiritualmente superior y dejes de ser parecido a todos los que vos conociste en la vida. Y para no ser tan distinto, al final querés ser como ellos. Entonces te tenés que decidir a ser de Cristo de verdad. Amén. Y pelear la batalla espiritual. Y pelear la batalla contra el tentador, amado. Y porque Cristo te quiere ayudar. Porque Cristo te quiere llenar con su presencia. Dios te quiere poner arriba y no debajo. Hermano, cabeza y no cola, dice la palabra del Señor. Pero tenemos que ayudarle, hermano, por lo menos. Tenemos que hacer nuestra parte, por lo menos. En el nombre de Jesús lo vas a lograr. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a lograr. Dios estará contigo, pero quiere Dios que peleas la batalla, que no seas cobarde. Amén. Tenemos a Daniel, el gran profeta de Israel, cautivo en la cautividad babilónica, y realmente fue una persona muy espiritual que venció la tentación. ¿Qué tentación venció fundamentalmente Daniel? El Señor me mostró, venció la tentación, le puse idolátrica. Porque en la sociedad donde vivimos, las personas idolatran las cosas del mundo. O sea, son factores realmente muy interesantes para analizar. ¿Por qué? Y bueno, como yo le decía, para no ser tan distinto, para no parecer raro, para no parecer fanático. Y bueno, todos lo hacen, pastor, y yo también, para qué sé yo, que mis compinches tampoco se burlen de mí y que los compañeros no me rechacen. Y en definitiva, hermano, caes idolatrando lo que el mundo idolatra. En cambio, si vos te decidís como Daniel a ser especial para Dios sobre la tierra, hermano, esa decisión va a ser una decisión de victoria, un antes y un después en tu vida. Porque lo primero que hizo Daniel, dice 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe ahí de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, ¿por qué? Y bueno, porque había idolatría en todo. Seguramente que hacían la comida e invocaban a los demonios, a los dioses idolátricos, y hacían el vino y también lo invocaban. En realidad, amado, él no quería contaminarse, había un propósito de no contaminarse espiritualmente. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, obviamente, el Espíritu de Dios reposó de tal manera, con tanto poder sobre el profeta Daniel, que yo le digo, vamos a hacerla corta, ¿no? Porque la verdad que es tan precioso ese libro de Daniel, el profeta Daniel. El Señor le mostró aún, mire, era tan espiritual Daniel y no se contaminaba espiritualmente, se cuidaba de no contaminarse, que Dios le mostró aún el final de los tiempos, de todos los tiempos. Daniel recibió visiones extraordinarias de parte del Señor. Y bueno, podemos leer algún pasaje, porque la verdad es tan precioso este tema, como Daniel ve el final de la historia de la humanidad, hermano. Dice, 12:1, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, no Miguel el carnicero ni el verdulero, sino el ángel. Amén. Dice Daniel, se levantará Miguel, el ángel, ¿no? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, porque el ángel Miguel pelea por el pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Mire,
el final de los tiempos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna. Mire qué visiones que tenía este hombre, por favor, fruto de no contaminarse, de resistir la tentación, de ser especial. A él no le interesaba lo que opinaban los demás, amado, a él le interesaba lo que opinaba Dios. Y dice, y otros van a levantarse para vida eterna de la tumba, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos, dijo Daniel, resplandecerán como... ¿Cómo van a resplandecer los entendidos? Como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El final de los tiempos va a estar marcado por el juicio. Y aquellos que enseñaron la palabra del Señor con justicia resplandecerán como las estrellas del firmamento. ¿Vale la pena ser especial para Dios? ¿Vale la pena vencer al tentador? Claro que sí, que vale la pena. ¿Qué opina usted? Y sigue diciendo Daniel, el profeta, pero tú, Daniel, le dice Dios, ¿no? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Quién era este hombre? Que Dios le reveló todo lo que iba a pasar hasta el tiempo final de la historia. Y dice Daniel, muchos correrán de aquí para allá. Fíjese si no es lo que está pasando ahora. Y la ciencia aumentará. Impresionante. Y si pensamos en la tentación que tuvo Jesús, no vamos a desglosar las 3 tentaciones, pero básicamente Jesús sufrió la tentación de dudar de su identidad como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, que se conviertan las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, le decía Satanás, como si Jesús tuviera que estar demostrándole a Satanás que es hijo de Dios. Mire, una de las tentaciones que va a sufrir usted es que usted dude que usted es un hijo, una hija de Dios. Reprenda a Satanás. Si vamos a aprender las tentaciones de Jesús, es fundamentalmente eso, tratando de que Jesús dude de su identidad como Salvador del mundo. Si postrares, me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Pero verdaderamente él tenía para vencer, no para estar postrándose delante de Satanás. ¿Está bien? Pues no dude, usted es un hijo de Dios. Si lo recibió a Cristo en el corazón, si lo aceptó como su Señor, si usted recibió esa poderosa marca del Espíritu Santo que le capacita para tener comunión con el Padre Celestial, usted es un hijo de Dios. Y afírmese en esa verdad, porque si usted duda de su identidad, está listo. Está listo. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Y siempre lo seré. En el nombre de Jesús. Y también la tentación de Pablo, la última, ¿no?, que podemos mencionar. El Señor me mostró algo interesante, ¿no?, en forma muy general, ¿no? La lección que nos deja el apóstol Pablo es que él, de parte de Satanás, tuvo la tentación de victimizarse. Porque claro, la batalla fue grande, la tarea fue grande la que hizo el apóstol Pablo. En realidad, evangelizó todo lo que es ahora Europa. Ganó el imperio romano, podemos decir finalmente, para Cristo. O sea, la batalla fue grande, el precio que tuvo que pagar ese hombre también fue grande. ¿O qué se cree? ¿Que las cosas vienen gratis en el mundo del espíritu? No, hay que pelear la batalla. Y muchas veces no es fácil. El precio que hay que pagar es alto. Entonces, lo que me mostró el Señor es de que
tuvo la tentación de victimizarse y decir, no, ¿hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo voy a sufrir por la gente que se pierde? Pero yo soy un ser humano. Yo tengo también necesidades. Como Satanás lo quería tentar a Jesús también así, ¿no es cierto? A través de Pedro. No, Señor, no sufra. No vayas a morir a Jerusalén. En ninguna manera te acontezca, Señor. O sea, cuando el hombre y la mujer de Dios se victimizan, porque en algún sentido tienen que hacer algún sacrificio porque Dios lo exige para su reino, entonces ahí Satanás ganó. Ahí Satanás ganó. Porque dice 2 Corintios, el apóstol Pablo, 5 veces recibí 40 azotes menos uno. O sea, 5 veces lo azotaron, hermano, por haber predicado el evangelio. Una vez fui apedreado. Casi lo matan entonces, si a Esteban lo mataron apedreado. Una noche y un día como náufrago en alta mar, en peligros de ríos, estuve en peligro de ladrones, dice el apóstol Pablo, en peligro de su nación, peligro de los no judíos, peligro en la ciudad, peligro en la tierra, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Qué tentación para victimizarse, ¿no es cierto? Para decir, no, yo soy un ser humano, yo no voy a sufrir más. Pero amado, créame, que nadie que haga un sacrificio por el reino de Dios quedará sin recompensa del cielo. Porque el cielo descenderá sobre la tierra, sobre esa persona. Dios le respaldará con victoria. No serás avergonzado jamás. No tenga miedo, no se victimice, porque Cristo padeció mucho más que todos nosotros. Así que, amado, peleemos la buena batalla, venzamos al tentador y reprendemos al demonio y echamos fuera en el nombre de Cristo. Amén. Somos guerreros de Cristo, amado, y estamos dispuestos, como dice la canción, a consumirnos por el Señor. Porque esto es vida eterna. Esto es vida eterna, amado. Es vida eterna que comienza ahora. Está bien, pero qué maravilla cuando vemos los resultados. Qué maravilla cuando vemos los testimonios, escuchamos lo que Dios hace en los corazones. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Porque venciendo al tentador tendremos victoria siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, termino con esto. ¿Por qué Dios no hace las cosas tan difíciles? ¿No es cierto? ¿Por qué no lo mata a Satanás y se acabó la tentación? ¿Vio? Que hay gente que la plantea fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo mata? Bueno, yo digo, por el mismo motivo de que a Adán y a Eva le dijo, pueden comer todo, de todos los árboles, menos de uno. Y estaban ahí, qué lindo ese que no podemos comer. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el tema de la tentación, vamos a decir, define nuestro destino. El tema de la tentación definirá tu destino. Siempre ha sido así. El ser humano que se determina a vencer los ofrecimientos del demonio en contra de la palabra de Dios, por supuesto, entonces verdaderamente va a tener su destino. Pero la persona que elige la palabra de Dios y desecha la palabra del diablo va a tener victoria eterna sobre la tierra y después de la tierra y en la eternidad. Bueno, Apocalipsis 3:21 y ya no, bueno, seguimos el miércoles, amén. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere,
Decirle que tiene a tu lado, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Oh, Señor! ¡Qué invitación más extraordinaria! Damos un aplauso al Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Al que venciere, ¿qué? Al que venciere, ¿qué? La tentación, amado. ¿Qué va a hacer? Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús.